Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Saludo a la iglesia, pero también saludo a todos los que nos puedan estar escuchando o mirando a través de este medio. El deseo de quien te habla y de todo el equipo de trabajo es que todo lo que podamos transmitir a través de estos medios te pueda ser de bendición, a vos y a tu familia también. Bienvenidos a otro servicio de culto virtual. Dios te bendiga. Pero antes de orar para dar comienzo a este servicio de alabanza, de adoración, quisiera pedirte, por favor, quisiera pedirle a la iglesia en especial manera que no bajemos, que no dejemos de construir, de seguir edificando los muros de oración. Por favor, lo pido por nuestro país, por el mundo y en particular por nuestra iglesia, ya que hay muchos hermanos que han pasado por este virus, el COVID-19, y muchos de ellos ya han salido, están bien, otros están en el proceso y otros tienen familiares que están realmente graves, algunos ya en terapia intensiva. Por eso te pido, iglesia, que no dejemos de orar por ellos, de especial manera. Y también recordemos siempre orar por nuestra hermana Leo. Todos la conocemos, la iglesia local ya sabe de quién estoy hablando. Oramos por Leito para que Dios obre un milagro en ella. No dejemos de orar en ningún momento. Dios es fiel y oraciones siempre dan resultado. Quisiera dejarte una palabra a modo de introducción, a modo de reflexión en Primera de Pedro, el capítulo 5, verso 10, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sabes que siempre asociamos firmeza, madurez, fortaleza, fe y estabilidad, lo asociamos con el éxito, cuando todas las cosas andan perfectamente bien. Pero ¿qué nos enseña en este texto la palabra de Dios? Que muchas veces esas cosas vienen y se desarrollan y se potencian a través de los tiempos de dificultad, de muchas veces de pruebas, muchas veces de problemas, de diversos tipos. Vemos que acá dice: después que hayáis padecido, el mismo Dios os afirme, fortalezca, establezca. Y ¿sabes qué? Yo te quiero animar con esta palabra, que dice: después que hayáis padecido. O sea que el tiempo del padecimiento es un tiempo, es un tiempo, forma parte del proceso de Dios. Yo sé que algunos de ustedes me dirán hoy: sí, pero ¿y lo que está pasando? ¿Y por qué no podemos volver a los templos? ¿Y cuándo vamos a volver a los templos, al templo? Yo extraño el templo. Yo también extraño, digamos, esa comunión, ¿no? que tenemos con los hermanos siempre. Pero ¿sabes qué? Me anima a pensar de que Dios no está en cuarentena. Dios sigue trabajando. Y en una oportunidad Jesús dijo que Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué significa? Que nuestra devoción a Dios, nuestra adoración al Señor, nuestra relación con Dios va mucho más allá de los templos. Y esto me anima y me fortalece. Pero no voy a hablar mucho sobre esto, porque hoy sobre esto nos va a hablar un invitado especial que tenemos hoy en nuestra reunión virtual. Es un colega, un
vecino mío también es el pastor José Klein de la iglesia Gran Rey de acá de Delviso, provincia de Buenos Aires. Te animo, Dios va a hablar a tu vida y va a traer fe, va a traer esperanza, va a traer nuevas expectativas a través de esta palabra. Por eso no te vayas de esta reunión por nada. Y así ahora te pido que me acompañes, vamos a orar para dar comienzo a esta reunión. Oremos. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de Jesús. Te agradecemos, Dios mío, por poder estar a través de este medio una vez más. Gracias, Señor, te alabamos, te adoramos. Eres el Rey de Gloria, eres quien nos fortalece. Eres aquel que nos va a establecer, nos va a dar estabilidad, nos va a dar firmeza, va a potenciar, Señor, nuestra fortaleza a través aún del sufrimiento, como dice tu palabra. Por eso yo te pido que bendigas hoy esta reunión, pero también me uno a tu iglesia para orar por las necesidades que hoy tenemos presente en nuestra congregación, en nuestro país y en el mundo por causa de esta pandemia, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor, oramos para que vos des sabiduría, para que haya una pronta salida, pero oramos también por los que están pasando por este proceso de haber sido infectados por este virus y aquellos que están en gravedad, en terapia intensiva. Señor, en el nombre de Jesús, oramos por ellos, por un milagro, por sanidad. Oramos por nuestra hermana Leo también, Señor. Un milagro de sanidad suceda en su vida, también por Cacho y Pablo y toda su familia, Dios mío. Gracias te damos, oh mi Dios, que nunca falte la fe en sus corazones, ni en el corazón de ninguno de tus hijos, Señor. Gracias te damos y bendecimos este tiempo, consagramos este momento y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga de una manera muy especial y continuamos alabando a nuestro Dios. Bendiciones, amados hermanos. Bueno, los invitamos a compartir este tiempo de alabanza, de alegría, de gozo para que nos podamos gozar en el Señor. Amén. Vamos a cantarle a Él, vamos a cantar de sus maravillas, que su mano aún no se ha cortado para nosotros. Así que vamos a alabar a nuestro Rey. Alabaré, oh Señor.
amén. Bendiciones, hermanos, ¿cómo están ustedes? Aquí estamos extrañándolos. Bueno, como el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, cuando cruzó el desierto tuvo sed y Dios le dio agua de una roca. Hoy en este desierto que estamos pasando, Jesús nos dice: el que beba de esta agua jamás tendrá sed. Jesús es nuestra roca, de Él debemos beber cada día. Amén. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña, lloré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a beberla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Fue para mí el agua refrescante, donde mi alma encontró satisfacción. Jesús es la fuente de agua viva, que vino al mundo para darnos salvación. O de la peña de agua refrescante, bella figura de nuestro Salvador. Ven a beberla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Fue para mí el agua refrescante, donde mi alma encontró satisfacción. Fue para mí el agua refrescante, donde mi alma encontró satisfacción. Dios te bendiga, querida iglesia del Sembrador. Quiero saludarlos y darle muchísimas gracias por esta oportunidad de poder compartir la palabra del Señor. Gracias también a los pastores COSAC por la confianza de darme este lugar. Y yo quiero compartir con ustedes una palabra. Mientras estaba esta semana que el pastor me pidió para poder compartir la palabra con ustedes, estaba orando y le pedí al Señor una palabra justamente para poder compartir con la iglesia. Y pensaba en las cosas, una palabra que sea realmente aplicable para este tiempo, ¿no? Un tiempo que estamos viviendo que sin duda que es un tiempo diferente a otros tiempos que hemos vivido. Y pensaba en una de las cosas de la fe bíblica y en especial de la fe judía. O sea, el templo, por ejemplo, para el pueblo judío era una parte fundamental de su fe, era una parte tan importante
prácticamente imprescindible. ¿Por qué? Porque para ellos encontrar a Dios era encontrarlo en el templo. ¿Sí? Tenían fechas determinadas, marcadas para ir al templo, para poder adorar a Dios. La adoración judía estaba muy, muy ligada al templo de Jerusalén. Tan fuerte es esto, todavía permanece esto así, tan fuerte en la religión judía, que por ejemplo tenemos miles de judíos que anualmente van a Jerusalén, y hay una parte que seguramente la habrás visto, donde se conoce como el Muro de los Lamentos, que es parte del templo original, y es un lugar sagrado, es un lugar santo para la religión judía, y siempre van ahí. ¿Por qué? Porque el templo es parte fundamental de la religión judía, de la fe judía. En el tiempo de Jeremías, también esto era tan fuerte, de Jeremías, de Isaías, pero hay una parte en el libro de Jeremías donde los babilonios están sitiando la ciudad de Jerusalén, y la confianza del pueblo judío en ese tiempo, el pueblo de israelita, era en que ellos no serían conquistados porque el templo de Dios estaba en Jerusalén. Podía caer otras ciudades, pero ellos decían, Jerusalén no caerá, no será conquistada. ¿Por qué? Porque el templo está aquí en Jerusalén. Dice, por ejemplo, Jeremías les habla y le dice, no se dejen engañar por los que le prometen seguridad, simplemente porque aquí está el templo del Señor. Ellos repiten, el templo del Señor está aquí, el templo del Señor está aquí. No se dejen engañar ni crean que nunca tendrán que sufrir porque el templo está aquí. Es una mentira. Eso está en Jeremías, en el capítulo 7. Como todos sabemos, el templo fue destruido, Jerusalén fue conquistada y fueron llevados 70 años en cautiverio. Luego pasa el tiempo, pasan los años, un remanente vuelve y Jerusalén es reconstruida, y es reconstruido el templo, obviamente un templo mucho más modesto que el templo de Salomón. Más adelante, en el tiempo de Herodes, unos 20 años antes del nacimiento de Jesús, comienza una ampliación de este templo, del segundo templo, podríamos decir, que se lo conoció como el templo de Herodes o el segundo templo. Y con ese templo es con el que Jesús se va a encontrar cuando Jesús aparece en escena, cuando Jesús comienza su ministerio. Se encuentra con este templo, con ese templo ampliado. Era un templo que tenía, según los estudiosos, tenía unos 300 metros de largo por 500 de ancho, o sea, todo lo que comprendía el predio del templo. Eso tenía una parte que se llamaba el atrio o el patio de los gentiles. Luego estaba la parte propiamente del templo, y lo que era el lugar santo, el lugar santísimo, pero era un lugar bastante amplio. Era un lugar de peregrinaciones, ¿sí? O sea, todos los años el pueblo de Israel seguía yendo ahí. Entonces Jesús se va a encontrar con este templo reconstruido ahí en Jerusalén. Y ahí es donde se produce, en el capítulo 2 de Juan, una situación donde vemos a un Jesús no muy común para nosotros, una imagen de un Jesús enojado, hasta parecería como un Jesús sacado de lugar, ¿no? Porque es ahí donde se produce la famosa purificación del templo, lo que nosotros llamamos hoy la purificación del templo o la limpieza del templo. Jesús entra, dice, al predio del templo y se encuentra con un montón de gente vendiendo vacas, vendiendo corderos, palomas. Estaban los cambistas del templo, donde ellos cambiaban la moneda pagana, por decirlo de alguna forma, por la moneda oficial del templo. Si vos no podías ofrendar con cualquier moneda, sino que tenía que ser la moneda del templo. Entonces Jesús llega a ese momento y se encuentra con todo eso, y Jesús dice que Él hace un azote de cuerdas y saca a los azotes a todos.
Sí, saca los animales, vuelca la mesa de los cambistas y arma un revuelo Jesús ahí tremendo. Ahora, ¿por qué Jesús hace esto? ¿Por qué Jesús reacciona de esta forma cuando entra y ve a toda esta gente vendiendo ahí? En la imagen ustedes van a ver que está lo que es una muralla del templo, donde es el templo propiamente dicho. La primer puerta, que hay como un pequeño patio, esa primer puerta daba a lo que se conocía como el atrio de las mujeres y el atrio de Israel. Y luego estaba el atrio de los sacerdotes y luego estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Pero rodeando a toda esa muralla, ustedes van a ver que hay un patio mucho más grande, también rodeado con otra pared y columnas. Eso era el patio o el atrio de los gentiles. Ahora, ahí fue donde se produjo todo este incidente de la purificación del templo. Ahora, ¿por qué Jesús reacciona, podemos decir, tan mal frente a esa situación cuando entra a ese lugar? ¿Por qué? Porque ahí era donde se les permitía a los no judíos, o sea, a los gentiles, poder adorar a Dios. O sea, hasta ahí podíamos llegar. Si nosotros quisiéramos hoy ir, si ese templo todavía estaría en pie, y nosotros quisiéramos ir a adorar a Jerusalén, el lugar hasta donde podríamos llegar sería hasta ahí. No podíamos cruzar la otra puerta. O sea, ese sería el lugar permitido para nosotros, los gentiles, los no judíos, entrar a adorar a Dios. Ese era el lugar permitido para adorar a Dios a los gentiles. Más allá no se podía pasar. Ahora, cuando Jesús hace esta limpieza del templo o esta purificación del templo, Él es confrontado por los sacerdotes. Su autoridad para hacer semejante cosa es confrontada por los mismos sacerdotes. Y los sacerdotes le preguntan: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Por qué haces estas cosas? Y Jesús le va a decir una frase que un pasaje bíblico es en Juan capítulo 2 versículo 19. Es una frase a donde yo quiero llegar con este mensaje. Jesús le dijo y respondió y les dijo: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Eso está en Juan capítulo 2, versículos 19 y el 21, donde Juan lo aclara. Ahora, volviendo al incidente de los azotes. Ahora, ¿por qué Jesús se puso tan mal? Cuando Jesús hace la limpieza del templo, Él termina esa sesión de azotes, termina diciendo algo, citando un versículo de un mensaje de Isaías, donde dice, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Y luego él agrega: pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Ahí está la clave. Jesús dice, mi casa, que el Dios decía, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, estaba refiriéndose a qué? Justamente a ese lugar, al atrio de los gentiles. Ahora, si nosotros gentiles o no judíos puros quisiéramos entrar ahí para adorar a Dios, en el momento que entráramos nos íbamos a encontrar no con Marcos Witt tocando unas canciones de adoración, ni con Danilo Montero, ni Jesus Culture preparando un ambiente adecuado para adorar. Ahí nos íbamos a encontrar con una feria. Nos íbamos a encontrar con los cambistas diciendo: cambio, 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 venga, cambie su moneda, venga aquí, cambie su moneda pagana por la moneda sagrada. Nos encontraríamos con el que vendía vacas y decía: las vacas, las vacas, las vacas. ¿No? Y estaría el otro vendiendo cordero: venga acá, consiga su cordero, patrona. ¿No? Y así, venga, llévese unas palomitas de oferta a las palomas para el sacrificio. Y sería toda una feria, una locura. Ahora, pensá un momento en esto. Si para nosotros muchas veces que estamos llenos del Espíritu Santo nos cuesta entrar en la adoración, imagínate para los judíos, que eran gente que tenían una religión,
ir a ese lugar e intentar adorar con todo ese ambiente. Era imposible. Lo que a Jesús le molestó fue que los gentiles no podían adorar en el lugar. Ese lugar que estaba diseñado, preparado, habilitado para que las naciones fueran a adorar, era imposible adorar ahí. Por eso Jesús se enoja tanto. Ahora, en la frase que dice Jesús, dice: destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y luego Juan aclara, dice, estaba hablando de su cuerpo. Ahora, ni los sacerdotes, ni los discípulos, ni nadie, creo que lo escuchó en ese momento, entendió de qué Jesús estaba hablando. Dice, hasta que resucitó. Dice Juan que cuando resucitó de entre los muertos, entendieron ellos, los discípulos, que Jesús estaba hablando de su propio cuerpo. Ahora, así, entendieran o no, lo que Jesús estaba intentando en este momento era cambiar el foco de la adoración. Ahí era donde Jesús estaba apuntando, a cambiar el foco de la adoración, sacar el foco de la adoración del templo y llevarlo hacia el verdadero templo que era Él. Él era el verdadero templo. Las partes del templo, los utensilios del templo, los muebles del templo, las ceremonias, todo apuntaba a Jesús. Todo apuntaba a la verdadera adoración, que era la adoración hacia Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Y un poquito más adelante Jesús va a todavía profundizar. Primero, con esta acción trata de quitar el foco del templo de piedra y llevarlo al verdadero templo que era Él. Ahora, 2 capítulos más adelante, Jesús está en Samaria y se encuentra justamente con la samaritana, ahí en el pozo. Y Jesús comienza a hablar acerca de lo importante de saciar la sed espiritual, la sed interior. Está hablándole del espíritu a esta mujer y está hablándole acerca de la adoración verdadera. Y esta mujer salta con un ataque religioso, porque le dice, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén y nosotros los samaritanos decimos que hay que adorar en este monte. A ver, Jesús, respóndeme, ¿en qué monte hay que adorar? No, un ataque religioso. Jesús se había encontrado ya con un ataque religioso en el templo. ¿Qué quiero decirte con esto? Cada vez que intentemos buscar a Dios en espíritu y en verdad, cada vez que intentemos una verdadera adoración, la religión saldrá al cruce. La religión saldrá al ataque porque eso le molesta al espíritu religioso, la verdadera adoración. Ahora Jesús no se detiene y profundiza en la adoración y ante la pregunta de la mujer, ¿dónde hay que adorar? ¿Cuál es el lugar correcto? Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dijo, créeme mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca que tales lo adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué está haciendo Jesús? No solamente está profundizando la idea de la adoración, sino que lo que está haciendo es llevar la adoración de un ritual, de una formalidad de un culto, a un encuentro espiritual, a una adoración verdaderamente espiritual. En otras palabras, lo que Jesús le estaba diciendo a esta mujer, le estaba diciendo, yo quiero tu corazón, no tu templo. Lo importante no es el lugar, sino lo importante es que tu corazón adore a Dios. Adorar al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lugar. Personalmente, yo quiero ahora decir, ¿hasta dónde me quiere llevar, pastor? Hasta este punto. Yo tengo una idea de que Dios está tratando de decirnos algo, particularmente a los argentinos. Los argentinos tenemos fama de orgullosos, que no es verdad.
Que seamos mejores que los demás no es culpa nuestra. No, es un chiste. Pero lo que quiero llegar es a esto. Nosotros tenemos algunas famas y algunas nos creímos esa fama también. Y tenemos algunos récords un poquito raros. A los récords que tenemos le hemos sumado el récord de la cuarentena más larga del mundo. Sí, otro récord que tenemos es que somos los mejores en el fútbol. Sí, ¿a qué argentino te puede llegar a discutir de que hay alguien mejor que los argentinos en el fútbol? Ningún argentino duda de eso. No, decimos tenemos jugadores en todo el mundo. Tenemos los mejores jugadores del mundo. Somos mejores que cualquiera. Sin embargo, los mejores del fútbol a nivel mundial no hemos podido ganar un mundial en 34 años. Esto nos lleva a confrontarnos con algunas realidades. Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque a veces esta mentalidad argentina también se nos mete en la iglesia. Esta mentalidad de que nosotros lo vamos a hacer de otra forma, de que nosotros lo manejamos diferente, de que a nosotros no nos va a pasar. Ahora, ¿en base a qué? Nosotros somos un pueblo privilegiado, una iglesia privilegiada, un pueblo de Dios privilegiado. La iglesia argentina es privilegiada. ¿Por qué? Porque como pocas naciones ha tenido visitaciones impresionantes de Dios. Comenzando desde, yo escuché desde Tommy Hicks en los años 50 con algo que sacudió el país, un movimiento de Dios impresionante. Luego en el 82 en adelante con el evangelista Carlos Anacondia. Luego en los 90 con los movimientos de adoración y de unción. Y así tantas visitaciones que tuvimos. O sea, pocos países tienen en su haber tantas visitaciones impresionantes de Dios. Ahora, estos privilegios que tenemos como pueblo de Dios nos llevan también a una responsabilidad que tenemos como pueblo de Dios. Si nosotros hemos sido visitados y tenemos tanta experiencia con Dios, nos tiene que llevar a una responsabilidad. ¿Y cuál es la responsabilidad? Es la de mostrar ahora que en medio de una pandemia, en medio de una cuarentena, podemos mostrar cómo se adora a Dios y que la iglesia puede cruzar por este tiempo sin sufrir. Todos amamos congregarnos, nos gusta congregarnos, amamos congregarnos, pero nuestra adoración no puede depender de que podamos o no estar en un templo. No podemos depender, nuestra adoración no puede depender de un local. Hay una frase que yo te repetí hoy y creo que es lo que Jesús le estaba tratando de decir a los sacerdotes y a la mujer. También nos está queriendo decir a nosotros como iglesia: yo quiero tu corazón, no tu templo. Amamos congregarnos, pero Jesús está diciendo: yo quiero tu corazón, no tu templo. Que nos podamos transformar en verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad en cualquier lugar sin necesidad de templo. Esa es nuestra responsabilidad hoy frente al mundo. Como iglesia nosotros tenemos que mostrar hoy que podemos tener una verdadera adoración, que podemos disfrutar de una verdadera comunión sin necesidad de un templo de piedra. ¿Por qué? Porque hemos encontrado una conexión espiritual con Dios, con nuestro Dios. Mientras muchos están desesperados por volver al templo, Jesús está desesperado por volver a tu corazón. Mientras muchos están reclamando volver al templo, Jesús está reclamando volver a los corazones. Iglesia querida, iglesia amada, con todo el respeto y el amor del mundo te quiero decir esto: la iglesia que conocimos ya no vuelve más. La iglesia a la que estábamos acostumbrados no volverá más. La iglesia post pandemia será una iglesia necesariamente diferente, una iglesia que ama congregarse, pero que no depende de congregarse
para encontrarse con Dios. Que podamos aprender esta lección, que yo creo de todo corazón, en forma personal te lo digo, creo que es lo que Dios está tratando de decirnos a nosotros, en forma particular los argentinos. ¿Por qué Dios todavía no nos permite volver a congregarnos? ¿Por qué todavía tenemos que esperar para congregarnos? Creo que tenemos que aprender esto, que nuestra adoración se puede perfeccionar, que nuestra comunión con Dios puede profundizar si podemos crecer como iglesia sin necesidad de un templo. No sé si algún día llegará este momento, pero oro que no. Pero ¿qué pasaría si un día en Argentina realmente hay una persecución y se cierran nuestros templos? Si realmente se cerrarían nuestros templos y se nos prohibiría congregarnos, no por una pandemia, sino por una persecución, ¿qué pasaría con la iglesia? Iglesia querida, que podamos aprender esto. Necesitamos entender que nuestra adoración no depende de un templo. Nuestra adoración está ligada al Espíritu de Dios. Aprendamos esto. Vamos a orar por un momento. Yo quiero cerrar este tiempo de oración y que podamos aprender esto. Aprendamos lo que el Señor nos quiere decir. Que podamos tener comunión con Él, aún sin templo. Cuando nos podamos congregar, gloria a Dios. Pero mientras no lo podamos hacer, crezcamos, avancemos, adoremos a Dios, que nuestra comunión se profundice y salgamos transformados. Una iglesia post pandemia será una iglesia transformada, que se moverá de otra forma, pero que siempre tendrá al mismo Dios. Oremos juntos. Padre amado, yo te quiero dar gracias por este tiempo, Dios mío, que tal vez no podamos llegar a entender por completo y que nos ha sorprendido. Ninguno de nosotros pensamos al comienzo de este año que íbamos a estar en esta situación. Pero Señor, gracias, porque en medio de los problemas, en medio de estas situaciones raras, difíciles, Señor, tu presencia está con nosotros. El poder de tu Espíritu Santo nos acompaña, Señor, y nos enseña e intenta enseñarnos a que nuestra adoración no solamente se puede afirmar, sino se puede profundizar en vos. En medio de una pandemia, en medio de una situación rara, sin un templo al cual congregarnos, podemos tener comunión íntima con vos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo te quiero invitar a adorar al Señor por un momento. Ahí donde estás, si podés cerrar tus ojos por un momento y vamos a adorar a Dios. Vamos a aprender a adorar a Dios. Que no haya diferencia entre lo secreto y lo público para adorar a Dios. Que así como podemos adorar a Dios en público, también podamos adorar en secreto. Y así como adoramos en secreto, algún día podamos volver a reunirnos y adorarlo en público. Adorar al Señor. Adorar al Señor Jesús. Adorarlo, adorarlo, adorarlo. Oh, te damos gracias, Señor, por tu presencia. Adorar. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Manos de amor. Adorar al Señor. Mantén tiempo para adorar a Dios. Sí. Secreto, en la intimidad. Oh, gracias, Jesús. La multitud te adoro. Oh, gracias por tu presencia. En lo secreto te adoro. En mi habitación, en la multitud me rindo. Adora a Jesús. Solo tú eres Jesús digno. quiere tu corazón, no tu templo. En lo secreto Quiere volver a tu corazón. contigo quiero Oh, estar. gracias, gracias, gracias. Quiero tener Señor, tomate un tiempo para adorar al Señor. Oh, gracias, Jesús. en lo secreto, allí en tu altar,
tardes, amada iglesia, que Dios los bendiga a cada uno en el lugar en el que se encuentren. Seguro muchos compartiendo esta reunión escucharon la prédica con algún mate de por medio, con un café, con una merienda, y qué lindo es poder seguir siendo parte de la iglesia a pesar de que estemos todos, cada uno en su casa, que no podamos reunirnos. Qué lindo es poder seguir siendo una gran familia que está siempre presente y que a pesar de la distancia podemos estar unidos. Y qué linda la palabra, la reflexión que pudimos escuchar hoy, y que podamos llevarla en el corazón, una palabra que es tan actual, tan para este tiempo que estamos viviendo, un tiempo que es histórico, que nunca nos había pasado, con un montón de cosas nuevas, quizás de sentimientos, y como decía la palabra, todos estamos extrañando un montón poder volver a la iglesia, poder tener ese tiempo de cuando termina el culto, juntarnos con nuestros hermanos, charlar, que siempre cuando terminaba nos quedábamos como una hora más charlando, y cómo se extraña ese tiempo de comunión. Pero qué linda fue esta palabra de llevarnos a reflexionar que a pesar de que no podamos asistir al templo y que lo extrañamos un montón, qué bueno es que podamos, en todo este tiempo de cuarentena que no podemos asistir a la iglesia como templo físico, que a pesar de eso podamos seguir adorando a Dios con todo el corazón, con todo lo que somos, que podamos seguir adorándolo, amándolo en el lugar en el que estemos. Una de las frases que se dijo en la palabra y que realmente me quedó grabada es: mientras todos están esperando por volver al templo, Jesús está desesperado por volver a tu corazón. Que este tiempo que estamos pasando, transitando de cuarentena, de estar encerrados en nuestras casas, no nos haga apagarnos, sino que todo lo contrario, que podamos seguir avivando ese fuego, que podamos seguir estando cerca del Señor. Sabemos que Dios no está en la iglesia, sino que Dios está con cada uno de nosotros en el lugar en el que estemos. Así que es una palabra hermosa para poder seguir reflexionando en este tiempo, que podamos no solo guardarla en el corazón, sino también meditar en esta palabra y ponerla en práctica. Así que no sé si ustedes están acostumbrados, algunos toman nota de la prédica, otros subrayan los pasajes, pero qué lindo es que a lo largo de la semana podamos seguir reflexionando en este mensaje que se compartió hoy. No es necesario ir a estar en un templo físico para poder adorar a Dios, sino que Dios busca gente que lo adore en todo momento y en cada lugar en el que esté. Iglesia, que en este tiempo que estamos encerrados no dejemos de ser luz, no dejemos que el fuego del Espíritu Santo se apague en nuestros corazones, sino que podamos seguir avivándolos. Les mando un gran abrazo y seguimos esperando el momento de poder reunirnos todos juntos, pero mientras tanto, un abrazo a la distancia, un saludo con el codo como nos saludamos ahora. Los amamos y que Dios les bendiga. Me hiciste libre en la cruz.
Hola chicos, se viene un día muy importante y queremos celebrarlo con todos ustedes. ¿Saben qué día es? ¡El Día del Niño! Y para celebrarlo a lo grande, estamos todos invitados a 3 funciones del Circo Alegría. ¡Sí! 3 funciones que se realizarán el domingo 16 de agosto. A las 10 horas vamos a tener nuestra primer función, en donde vamos a poder mover todo nuestro cuerpo y con él alabar todos juntos a Dios. A las 3 de la tarde tendremos nuestra segunda función, en donde vamos a aprender de Jesús y a usar nuestro talento para Él. Y por la noche, para finalizar, tendremos la tercera función. Por aquí, el canal de YouTube de nuestra iglesia. Estén atentos que en las semanas les va a llegar toda la información. Vamos a pasar un día lleno de sorpresas y diversión. ¡Los esperamos!